El día de la resurrección, el primer día de la semana, por la tarde, estaban en casa los discípulos con las puertas trancadas por miedo a los judíos. Cuando se presentó Jesús, se colocó al medio y les dijo: les traigo la paz. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesucristo repitió: les traigo la paz. Así como el Padre me envió, así los envío yo. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versos 19 al 31. Quien le cree a Dios no necesita muchas explicaciones. Notas amables a la palabra de Dios. Domingo 24 de abril, año 2022. Quien le cree a Dios. Este es el tema para este domingo. El tema: si una persona cree o no cree, o necesita muchas explicaciones, o pide explicaciones, o pide milagros, o pide signos para poder creerle a Dios. Es bien interesante entender la fe católica cristiana, entender la fe en Dios, la fe en Jesucristo, la fe en el Espíritu Santo, la fe en la Eucaristía, la fe en la gracia, entender la fe como una gracia de Dios, como un don de Dios, como la acción directa de Dios en el ser humano y cómo entra la luz de Dios y cambia el pensamiento del humano cuando el humano le cree a Dios. El punto a nivel de la historia ha estado es creerle a Dios. Siempre ha habido la misma divergencia entre los que le creen a Dios y los que no le creen a Dios, entre los que le creen a Dios y los que discuten la existencia de Dios, la presencia de Dios, la palabra de Dios. ¿Por qué será que hay muchas personas que dudan de la gracia de Dios? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué existe cantidad de personas que dudan de la gracia de Dios? Aparece un criterio en teología que es el criterio de Jesús resucitado. Si una persona quiere hablar con categoría acerca de la fe, tendrá que proponer el criterio del resucitado. No puede proponer un criterio de Cristo muerto. Se quedó ahí atrás, decían los discípulos, murió en una cruz, ya no lo volvimos a ver, nos devolvemos. Los discípulos de Emaús, de acuerdo al capítulo 24 del Evangelio según San Lucas, no sirve ese modelo de fe. El modelo de fe que está mostrando Cristo resucitado es un modelo de la experiencia de Dios. Cuando una persona logra tener una buena experiencia de Dios, entonces la persona no necesita muchas explicaciones. Dice la Santa Biblia en ese capítulo 20 del Evangelio según San Juan: les mostró las manos, el costado y les dijo: les traigo la paz. Es como decirle al ser humano: tenga una experiencia de Dios. Es como decirle: atrévase a dar el paso y tenga la experiencia de Dios para que puedas tener una fe muy buena de acuerdo a la gracia de Dios. No seas un incrédulo, sino un creyente, dice la Santa Biblia. Tendrás que aprender a ser una persona creyente en Dios. No hay que partir de ser un incrédulo. Uno no tiene que partir a debatir los asuntos de Dios o el creer en Dios o los asuntos de la fe o la fenomenología teológica. Nadie parte de discutirla. El santo obispo de Hipona, siglo IV de la historia, aclaró cómo funciona eso de creer en Dios.
San Agustín de Hipona decía, comprende para creer y cree para entender. Y así lo dijo en su sermón 43, comprende para creer y cree para entender. En el original de la frase, el santo decía, credo ut intellegas, creo para poder entender. Y si logro entender, me convierto en una excelente persona de fe, pero logro entender porque empecé por creerle a Dios. Inteligentísimo el santo de Hipona. Entonces se hace necesaria la primacía de la fe ante el conocimiento de las cosas de Dios por la razón. No podemos llegar exclusivamente a los asuntos de Dios solamente por la razón. Necesitamos la ayuda de la gracia, del Espíritu de Dios. Necesitamos partir de creer para poder cambiar la situación. La Biblia declara bienaventurada a una persona que le cree a Dios. La Biblia dice, bienaventurada aquella persona que le cree a Dios y no le pide explicaciones a Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 20, verso 29. Dichosos los que creen sin haber visto. Entonces la resurrección de Jesús de Nazaret trae todo eso, las gracias, los dones, para que las personas puedan moverse muy bien en el campo de la fe, para que no entren a discutir ningún asunto de la fe. Aparece la paz como un don de Dios y es lo primero que regala Dios en materia de fe y de experiencia de Dios. Les traigo la paz, le dice a sus seguidores. Entonces aparece el primer don, la paz, y se inicia una misión. Hombres y mujeres son enviados por Dios a anunciar su palabra, y la palabra es de reconciliación y de unidad. Así como el Padre me ha enviado, así los envío yo. El que tiene una experiencia de Dios, el que le cree a Dios, está capacitado para la misión. Cuando una persona no le cree a Dios, ni tiene una buena experiencia de Dios, dice muchas bobadas y confunde a los demás, porque es que no está en la misión. Así como el Padre me envió, el Espíritu Santo es el que cumple la misión de darle la sabiduría y la fortaleza para que la persona pueda cumplir esa misión. Dice el Santo Evangelio, dicho esto, exhaló el aliento sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo da el poder de perdonar los pecados a los que les van a ser perdonados. Y los pecados se perdonan entonces en nombre de el resucitado, de Jesús de Nazaret. Ahí es donde aparece toda la importancia de esa experiencia de Dios. Jesucristo permite una experiencia directa de Dios, como es de importante. Jesucristo permite una experiencia directa de Dios. Trae tu dedo, mira mis manos, y se expone ante la persona. ¿Cómo es de importante entender la fe desde la resurrección? Porque es la clave del cristianismo, decía el Papa emérito Benedicto XVI. La muerte del Maestro demuestra el amor con el que nos ha amado hasta sacrificarse por nosotros. Como dice el Papa, tan importante, y como San Pablo escribe una carta a los romanos, y en ese capítulo 10 de dicha carta, oigan lo que dice el apóstol: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás una persona salva. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en lo que estás hablando. Ahí vuelve otra vez a insistir lo que decía el santo de Hipona, credo ut intellegas. ¿Cómo puedes creer y puedes entender y te puedes convertir en un excelente personaje de Dios? Es decir, en un predicador eminente de la palabra de Dios, porque le crees a Dios y no necesitas tantas explicaciones. Salud, bondad y bien. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,